Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Delgado Cruz y el día de hoy junto con mi compañera Eliana María queremos hablarles respecto a la cultura etrusca y todo lo relacionado con ella. Para empezar, vamos a dar una breve introducción sobre varios aspectos de la cultura etrusca, comenzando por el arte. El arte perteneciente a esta cultura, como bien lo dice su nombre, fue producido por la civilización etrusca aproximadamente en el siglo IX y el segundo antes de Cristo. En este tipo de arte se destaca el arte funerario, particularmente las esculturas, sarcófagos, jarras, etc. La mayor parte de registros que se conserva de este tipo de arte se conservan en museos italianos como el Museo Giorgiano del Vaticano, debido a su procedencia y su origen en esta zona. El motivo de que esté tan enfocado en el arte funerario es el hecho de que los dioses de la cultura etrusca eran muy inciertos y esto generaba mucho interés en el pueblo por ganar su gracia. Historia: los etruscos se establecen entre el río Tíber y Toscana y llaman a su territorio el Luria. Es importante tener en cuenta que alimentan su arte de los que antes de la Edad de Bronce eran los pueblos pertenecientes a Asia Menor. Además, se influencian de los griegos, fenicios, egipcios, etc., hasta el punto en que se dijo que su obra aparentaba ser una copia de los modelos helénicos, hasta que en el siglo I a.C. Su característico estilo tiene su apogeo. Arte y religión. Como es normal en toda cultura, los etruscos guardan una relación muy fuerte y muy estrecha entre su producto artístico y sus creencias religiosas. Esto principalmente porque los etruscos creían en un más allá que sin el apoyo religioso o el apoyo de los dioses que les proveerían buena fortuna, sería bastante oscuro, por lo cual sus rituales funerarios tenían un gran énfasis y un peso muy importante en las familias etruscas, con el fin de poderle dar a sus muertos un más allá más ameno y más aceptable para la gracia de los dioses. La arquitectura. Además de varias construcciones ciclópeas a ellos atribuidas, se sabe que los etruscos importaron de Oriente el arco de medio punto y la bóveda perfecta. Estos elementos arquitectónicos llegaron a los romanos precisamente a través de los etruscos. Sus construcciones emplean además la columna sobre soporte, formando el orden toscano que tiene relación con el dórico. En el siglo VIII a.C., las casas pasaron a ser cuadrangulares, morfología que posteriormente heredó Roma, y se hacían de madera, de adobe y más tarde de morrillos de toa. Podían tener hasta 2 pisos. Las estructuras de madera de las casas más ricas de la antigüedad se protegían de la humedad por placas de terracota pintadas de colores vivos. Inicialmente, la aristocracia vivía en casas de 3 partes, a veces precedidas de un pórtico que daba a un patio, más tarde en extensas residencias construidas en torno a un patio según el estilo griego. Los templos, dado que se construían con materiales perecederos, han llegado hasta la época moderna solo unos pocos testimonios de la arquitectura religiosa etrusca en general y de los templos en particular. Las informaciones que se tienen de ellos provienen de los textos de Vitruvio, que los clasificaba bajo un nuevo orden, el toscano. Solo a través de documentos de la época romana, pues puede intentar reconstruirse el modo en que se hacían. Los templos eran grandes edificios casi cuadrados. Se alzaban sobre un basamento o poyo de piedra. Estaban destinados a no verse más que de frente, único lugar por el que se accedía a través de una escalinata, en lugar de una mediante crepidoma perimetral. El frontón y el techo se adornaban con decoraciones en las terracotas pintadas.
Un ejemplo de decoración es la cabeza de Gorgona en el templo de Portonacio en Vélez, actualmente conservado en Villa Giulia, Roma. A veces se colocaba sobre la techumbre grandes estatuas de bulto redondo, también pintadas. A diferencia de los templos griegos y egipcios, que fueron cambiando con la evolución de la civilización que los originó, los templos etruscos permanecieron sustancialmente siempre iguales a lo largo de los siglos. Quizá a causa del hecho de que en la mentalidad etrusca no eran la morada terrena de la divinidad, sino un lugar en el que reunirse para rezar a los dioses y confiar en que éstos escuchen. Era frecuente llevar ofrendas a los templos, consistentes en general en estatuillas votivas en terracota o bronce, o bien animales para el sacrificio como corderos o cabras. La arquitectura funeraria, necrópolis. Las tumbas etruscas están bien conservadas, como la tumba de los leones rugientes, hallada en la ciudad etrusca de Vélez, al haber sido construida en piedra. Generalmente se ubican en las afueras de las murallas ciudadanas, pero con orientación paralela al Cardo y al Decumano. Existe una clasificación de la arquitectura funeraria etrusca, distinguiendo de hecho tres tipos de necrópolis o catacumbas: hipogeos, edículos y túmulos, cubiertos por una falsa cúpula o bóveda, que son los más conocidos. Son famosas las de Tarquinia y Cerveteri. Para la religión etrusca, el hombre, ser débil e insignificante en vida, en el más allá necesita un ambiente familiar en el que transcurra la vida después de la muerte, junto con sus objetos personales. Esto explica el cuidado con el que se construían las necrópolis. El hecho de que la pintura de este pueblo sea casi exclusivamente funeraria y que en las tumbas se hayan encontrado ricos ajuares, algunos de ellos provenientes de las colonias griegas del sur de Italia. Las paredes de las necrópolis se pintaban con vivos colores que contrastaban con la oscuridad, símbolo de la muerte espiritual. Así, las necrópolis etruscas son una fuente muy significativa, históricamente hablando, que permite conocer muchos aspectos de la vida cotidiana, de las creencias y de los ritos populares que hubiera sido imposible conocer analizando exclusivamente los textos escritos. Los hipogeos se excavaban enteramente bajo tierra o se conseguían ocupando cavidades naturales preexistentes, como grutas o cavernas. De ellas, la más famosa es el hipogeo de los Volumnios, descubierta en el año 1840. Este tipo de catacumba estaba formado por un inclinado acceso de escalones que llevaba directamente al atrio. Aquí había normalmente 6 tumbas, unidos mediante estrechos corredores, que en algunos casos se trataba de auténticos túneles. Se cree que la sepultura en hipogeos se reservaba a personas de cierto rango social, especialmente políticos, militares y sacerdotes. Los edículos se construían enteramente fuera de la tierra, pretendiendo ser templos en miniatura, pero que en la práctica eran muy parecidos a las habitaciones de los primeros asentamientos etruscos. En la simbología etrusca era muy significativa la forma de templete,
representaba el punto intermedio del viaje que el difunto debía realizar de la vida a la muerte, una especie de última etapa de la vida terrena. Entre ellos hay que recordar el broceto del oferente, la mejor conservada que se encuentra en Populonia. Los túmulos deben su nombre al hecho de que una vez ejecutada la sepultura, se cubría con una pila de tierra, con el fin de crear una especie de colina artificial. Cada una de estas tumbas se articula como los hipogeos, en diversas cámaras sepulcrales de dimensiones proporcionales a la riqueza y notoriedad del difunto o su familia. Generalmente eran de planta circular. Entre ellas hay que recordar la tumba de los relieves en el interior de la necrópolis de la Bandicatia, cerca de Cerveteri.